Mi nombre es Tara Simpson. Tengo 66 años, estoy jubilado y vivo solo en Riverside. Mi esposo falleció joven y crié sola a nuestra hija, Silvia. En aquel entonces, trabajaba a turnos en la fábrica textil local, un trabajo agotador las 24 horas que me dejaba el cuerpo agotado y con dolores que nunca sanaban del todo. Incluso después de jubilarme, no me quedé de brazos cruzados. Fregaba pisos, hacía trabajos esporádicos, hacía lo que fuera necesario para sobrevivir. Céntimo a céntimos, año tras año, fui ahorrando $152,000. Ese dinero es mi red de seguridad. Mi arma secreta. Es lo único que me separa del caos impredecible de la vejez. Mi compañero más fiel para los años venideros. Solo tengo una hija. Ahora tiene su propia vida, su propia pequeña familia. Y no tengo intención de ser una carga para ella, ninguna. Así que para mí, ese dinero no es solo un número en una cuenta bancaria. Es mi pareja. Mi media naranja, estable y silenciosa. Hace 3 años, mi hija Silvia se casó con Todd Miller. Los recién casados se establecieron cerca de mí, en un lugar llamado Riverside Commons. La casa se compró con una hipoteca y, por lo que pude ver, las cuotas mensuales eran una carga considerable. Todd era encantador. Siempre tenía una sonrisa cálida y siempre decía las cosas adecuadas. Cada vez que venía, traía regalos, a veces más considerados que Silvia. Me trataba con una dulzura que, a veces, parecía demasiado buena para ser verdad. Los fines de semana, pasaba a limpiarme las ventanas o fregar el suelo. Si se fundía una bombilla o el grifo empezaba a gotear, una llamada rápida y aparecía en minutos, todavía sonriendo como si de verdad quisiera ayudar. Verlos reír y vivir como una pareja feliz me reconfortaba, como un rayo de sol que atraviesa una fría mañana de invierno. Claro, a veces su entusiasmo parecía un poco excesivo. Pero me dije a mí misma, es raro ver a los jóvenes hoy en día respetar a sus mayores. Eso es bueno. Silvia se había casado bien, y como su madre, me alegré de verdad por ella. Cuando andaban cortos de dinero, les daba un poco de dinero discretamente. No mucho, solo lo justo para ayudar. Pero cuando se trataba de dinero grande, nunca bajaba la guardia. Ni una sola vez. Solo quería una jubilación tranquila y segura. Una vejez en paz. Mi hija feliz, mis ahorros intactos, sin necesidad de depender de nadie y sin riesgo de convertirme en un problema para nadie. Ese era el plan. Pero en los últimos meses, algo empezó a sentirse mal. Todd pasaba por allí con más frecuencia de lo habitual. Seguía sonriendo, seguía siendo servicial, pero su calidez había cambiado. Había algo nuevo debajo. Ya no solo entraba para charlar un rato. Dejaba pequeños comentarios aquí y allá, intentando sonar informal. Tara, ¿tu pensión es suficiente para cubrir todo? Trabajabas en esa vieja fábrica textil, ¿verdad? ¿Debiste ahorrar algo? Escuché que también estás haciendo algunas inversiones. Siempre lo hizo parecer curiosidad ociosa, pero sus ojos me estaban escaneando, como si estuviera haciendo números en su cabeza, estimando mi valor. Al principio, le quité importancia. Pensé que solo estaba siendo considerado. Pero cuando volvió a ocurrir, una y otra vez, empecé a oír las preguntas tras las preguntas, y me hicieron encoger el estómago. Luego vinieron los suspiros. Las quejas casuales. Me contaba cómo él y su hermano Kevin planeaban emprender un negocio de granja orgánica de venta directa al consumidor. Decía que era una oportunidad de oro, solo necesitaban un capital inicial para empezar. Otras veces, se quejaba de lo pequeña que era la casa. Decía que estaban pensando en tener hijos y que necesitaban un lugar más grande. Pero la entrada era como una montaña que lo aplastaba. Digámoslo por su nombre, quería que yo pagara. Ahí fue cuando me puse cauteloso. No era que fuera tacaño. Simplemente no soportaba su forma astuta de actuar. Si quería emprender, lo respetaba. Pero incluso los verdaderos hermanos arreglan las cosas con términos claros, así que, ¿qué le hace pensar que le daría todos los ahorros de mi vida como si nada? He trabajado demasiado para ganarme ese dinero.
Así que sonreí, seguí el juego y esquivé la pregunta con respuestas vagas. Ay, mi pequeña pensión cubre perfectamente la compra y las facturas. No me queda dinero para invertir ni nada por el estilo. Me parece genial que estés pensando en construir algo, pero los negocios requieren paciencia. Hay que ir paso a paso, no puedes lanzarte de cabeza. Nunca he mencionado cuánto he ahorrado exactamente. Siempre lo he mantenido en secreto. Porque la verdad es esta, no se puede leer el corazón solo con mirar las caras. Aunque sea mi yerno, he aprendido a guardar mis cartas. No por ser mezquina, sino porque en este mundo, el dinero afea a la gente más rápido de lo que crees. Tengo que proteger lo que es mío. Mi tranquilo y leal compañero. Silvia lo mencionó un par de veces, dijo que Todd estaba sintiendo presión últimamente. Dijo que quería demostrar su valía, construir algo propio. Mamá, ese proyecto del que Todd ha estado hablando con su hermano, la verdad es que suena bastante prometedor. ¿Crees que podrías ayudar un poco? Su voz era suave, sus ojos evitó los míos. En cuanto lo dijo, lo supe. Todd la había estado manipulando, dándole la lata. Mi hija, bendita sea, es demasiado amable. Ama con todo su corazón y confía en Todd como si fuera el colgadero de la luna. Suspiré, le tomé la mano y le dije con dulzura, Silvia, emprender no es un juego. No es que no quiera apoyarlas a ambas, pero este dinero, es mi jubilación. Si todo se va al garete, ¿qué hago? Que Todd consiga un trabajo estable primero. Que ahorre. Cuando tenga su propio capital, entonces hablaremos. Si puedo ayudar, lo haré. Ella no discutió, pero pude ver un destello de decepción en sus ojos. Y así, sin más, todo se me clavó como una pequeña espina en la piel. No tan aguda como para gritar, pero sí lo suficiente como para dolerme, una y otra vez. Ese fin de semana, Silvia dijo que vendrían a cenar. Puse la mesa con todos sus platos favoritos, me tomé mi tiempo con cada detalle. El asado estaba perfecto, la ensalada crujiente y el vino se sentía en la encimera. Quería que se sintiera como en casa. En la cena, todo estuvo más atento de lo habitual. Excesivamente. Me rellenaba la copa una y otra vez, preguntándose cómo me sentía, e incluso cambió mi vieja copa de vino por una nueva que trajo. Tara, dijo, esbozando esa sonrisa ensayada bajo las cálidas luces del comedor, sé que te encanta el vino tinto, así que te compré un juego de copas nuevo. La última vez que estuve aquí, noté que las tuyas estaban un poco desgastadas. No dejaba de levantar su copa para brindar, chocando la mía con exagerada alegría, y bebiendo trago tras trago. Se le enrojecieron las mejillas rápidamente, arrastrando las palabras un poco, pero yo sabía que no era así. Todd aguantaba bien el alcohol. ¿Esto? Esto era teatro. Cuando el vino llegó a la mitad de la botella y los platos estaban limpios, dejó su copa y se inclinó, con los ojos vidriosos por algo que no era exactamente alcohol. Tara, dijo arrastrando las palabras, con una voz demasiado suave, demasiado lenta. Hay algo que quería decirte. Me recosté en la silla, observándolo atentamente. Conocía ese tono. Algo se avecinaba. Adelante, dije con calma y firmeza. Silvia no para de decirme que solo tienes un poco de dinero ahorrado para la jubilación. Pero no me lo creo. Se inclinó hacia mí, bajó la voz, pero sus palabras transmitían una certeza inquietante. Has trabajado toda tu vida. Es imposible que tengas tan poco. Anda ya, ¿no puedes ser sincera? ¿Cuánto tienes ahorrado de verdad? Hizo una pausa y se apresuró a agitar las manos como si hubiera pisado una mina. No, no. No me malinterpretes. No pretendo entrometerme, de verdad. Solo, me preocupas por ti. Hay tantas estafas por ahí, ¿y si guardas tu dinero en un lugar peligroso? ¿O si alguien te engaña para que lo entregues? Si me dijeras la cantidad exacta, quizá podría ayudarte a administrarlo mejor, ¿sabes? Su voz estaba llena de preocupación. Pero tras su mirada, capté algo más agudo, algo calculador. Estaba pescando, y ni siquiera escondía el anzuelo.
Silvia extendió la mano y tiró suavemente de su brazo. Todd, has bebido demasiado. No lo hagamos. Pero Todd se la quitó de encima y alzó la voz lo suficiente para que la habitación se sintiera más apretada. Estoy bien. Solo me preocupa Tara, nada más. ¿Hablamos de borrachos? Por favor. Esto estaba ensayado. Esperó a que el vino relajara el ambiente y luego se animó a pedirlo. Muy bien, Todd. ¿Quieres jugar? Esta anciana tiene sus propias cartas. Dejé escapar un suspiro largo y cansado, teñiendo mi voz con la cantidad justa de vacilación y un dejo de suavidad herida. Lo miré con una sonrisa forzada. Todd, eres mi yerno. Eso te convierte prácticamente en mi propio hijo. Ya que preguntaste, no te voy a mentir. Hice una pausa para dar efecto, bajé mi voz a un susurro y agregué un ligero temblor a las palabras. He ahorrado toda mi vida. Y lo único que tengo para mostrar son unos $20,000. Levanté 2 dedos en el aire, lenta y deliberadamente, y los dejé caer como una hoja al caer. Mi mirada se posó en la mesa, y mi tono se volvió sosegado y apagado. Eso es todo. No toco ese dinero a menos que sea necesario. Nosotros, los mayores, no pensamos en crecer, solo en sobrevivir. Solo en tranquilidad. Mientras hablaba, lo mantuve atento, estudiando cada movimiento, cada parpadeo. Y cuando dije 20,000, fue como una bofetada. Se le congelaron los ojos. Se le tensaron las pupilas. Ahí estaba, ese pequeño destello de decepción, agudo e inconfundible, como una onda extendiéndose sobre agua quieta. Intentó disimularlo con una risita, pero, ¿ese silencio incómodo? Lo capté. ¿20? Repitió, como si necesitara oírlo de nuevo. Quizás, creerlo. Soltó un par de risas secas y asintió como si no importara. Bueno, no está nada mal. Tara, deberías guardar eso. Hay mucha gente sospechosa por ahí buscando aprovecharse. Su voz se había vuelto suave, vaga. Su calor se desvaneció como si alguien le hubiera desenchufado. Y así, de repente, la habitación se sintió un poco más fría. El resto de la cena fue extraño. Todd se quedó en silencio. Apenas tocó la comida, solo la movió por el plato como si estuviera haciendo cálculos mentales, calculando, sin duda dándose cuenta de lo lejos que estaría de 20,000. Después dijo que su teléfono se estaba muriendo y me preguntó si podía cargarlo en mi habitación. Silvia estaba en la cocina lavando los platos. Eso me dejó solo en la sala, con la tele zumbando de fondo con un programa de entrevistas nocturno, voces que chocaban con risas enlatadas. Todd se deslizó hacia el dormitorio, la puerta casi se cerró detrás de él, pero no del todo, dejando una pequeña rendija. Algo dentro de mí se puso rígido. Un instinto agudo, viejo pero nunca apagado, golpeó lo más profundo de mi mente. Algo no está bien. Dejé el control remoto, me levanté en silencio y caminé de puntillas hacia el dormitorio. No se oía ningún crujido en el suelo. No había movimientos bruscos. Contuve la respiración y me incliné lo justo para oír. Su voz era baja, casi un susurro, pero la entendí. ¿Qué? Sí. Pregunté. Una pausa. Estaba escuchando. Dice que solo tiene 20. Ahí estaba, frustración. Intentaba hablar en voz baja, pero estaba impregnada de decepción. Como quien abre un cofre del tesoro y lo encuentra lleno de piedras. Sí, se mantiene firme. Lo mismo que dijo Silvia. Otra pausa. Ese plan nuestro, probablemente no se llevará a cabo. Un suspiro. Luego. Bien, lo entiendo. ¿Qué más podemos hacer? Simplemente, ponlo en espera. Hablamos luego. Clic, la línea se cortó. El silencio se asentó como polvo. Solo se mantuvo el suave zumbido mecánico del aire acondicionado. Me quedé allí paralizado. Un sudor frío me corría por la espalda. Sentía un hormigueo de adrenalina en los dedos.
El frío me subía de los pies y me subía hasta la base del cráneo. ¿Plan? ¿No va a suceder como se esperaba? Así que eso era todo. El encanto, los regalos considerados, las tareas del hogar, las sonrisas cálidas, nada de eso había sido real. Todd no ayudaba por amabilidad. No se preocupaba por ellos. Estaba vigilando el lugar. Toda esa dulzura solo había sido un camuflaje. En sus cabezas, mis ahorros, mis $152.000, ya habían sido contados, divididos, quizá incluso gastados. Solo esperaban la entrega. Solo que, en lugar del bote completo, les había dado un señuelo, 20.000. Y así, su pequeño plan se desmoronó. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Frío. Pesado. Paralizante. Respiré hondo, lenta y profundamente, obligándome a mantener la calma. Volví al sofá, cogí el mando a distancia e hice como si cambiara de canal. En la pantalla, el azul parpadeante del televisor me iluminó la cara. Pero mis ojos ya no miraban. Estaban atrapados en medio de una tormenta. Todd salió del dormitorio unos minutos después. Tenía el rostro pálido, la mandíbula apretada, y una sombra en los ojos que no podía quitarse de encima. Pero en cuanto me vio, esbozó una sonrisa. Una sonrisa débil y forzada que parecía más una mueca que otra cosa. Tara, creo que nos vamos. Deberías descansar un poco. Silvia acababa de salir de la cocina, secándose las manos con una toalla. Levantó la vista, confundida. ¿Ya? ¿Por qué no te quedas un rato más? No, no, dijo Todd rápidamente, tirándole del brazo. Tenemos que madrugar. Prácticamente la arrastró hacia la puerta. Lo vi entonces, la prisa por irse, la huida en su postura. Los acompañé hasta la salida, cerré la puerta tras ellos y regresé al silencio de la sala de estar. Ahora solo hablaba la televisión, resonando en el espacio vacío, y su parpadeante resplandor azul pulsaba en las paredes como un latido. Me senté y dejé que mis pensamientos se desplegaran como una película, mientras la llamada se repetía en mi mente una y otra vez. La voz de Todd. Sus palabras. Cada comportamiento extraño de las últimas semanas desfilaba como instantáneas en un montaje. Las preguntas indiscretas sobre mis finanzas. Los suspiros, el estrés, las historias sobre la necesidad de dinero. La embriaguez fingida, esperando haber bajado la guardia. La decepción aplastante que sintió al oír 20. Y lo peor de todo, esa frase que resonó como una campana de advertencia: ese plan nuestro, probablemente no se va a llevar a cabo. Todo encajó. Cada gesto. Cada sonrisa. Cada palabra. Y entonces, solo por un segundo, un pensamiento aterrador: ¿y si le hubiera dicho la verdad? ¿Y si hubiera dicho el número real? ¿Qué habrían hecho después? Me estremecí, respiré hondo y me obligué a contener el miedo. No podía permitirme el pánico. No podía permitirme estallar, llorar, confrontar. Eso solo los asustaría, los haría retirarse, reagruparse y regresar con algo más sutil, más peligroso. No. Necesitaba mantener la calma. Seguir adelante. Tenía que averiguar exactamente cuál era su plan. Luego, tenía que proteger mi dinero. Todo ello. Después de decirle a Todd cuánto tenía ahorrado, algo en el cambió. No fue sutil. De hecho, fue casi cómico. Todavía sonreía cuando nos veíamos, sí, pero esa sonrisa había cambiado. Ya no era cálida. Tenía todo el encanto de una recepcionista educada, distante, superficial y completamente desprovista de sentimientos. La rutina del manitas también desapareció. Se acabaron las visitas de fin de semana. Se acabaron las ofertas para arreglar el grifo que goteaba o cambiar una bombilla. Y, lo más revelador de todo, nunca más volvió a mencionar el dinero. Fue como si esa cena, ese pequeño y discreto interrogatorio, nunca hubiera sucedido. Como si los 20.000 que le di hubieran sido un lapsus o algo que había oído mal. Pero yo sabía que no era así. Sabía que no había terminado. Ni con Todd.
Ni con Kevin. Esos dos hermanos no eran de los que se dan por vencidos. Efectivamente, no tardaron mucho en cambiar de táctica. Todd dejó de venir solo. En cambio, empezó a traer a Kevin cada vez más. Aparentemente, solo pasaban a cenar o me hacían compañía. Pero yo sabía lo que realmente hacían, intentar sacarme la información que no pudieron sacarme la primera vez. Simplemente cambiaban de perspectiva. Kevin era unos años menor que Todd. No tenía el aspecto pulcro de su hermano, pero lo compensaba con creces con su encanto. Desde el momento en que entró por la puerta, fue un hola, tía Tara, cálido, familiar, informal. Sus ojos recorrieron a su alrededor como si estuviera escudriñando cada rincón, cada señal, y su boca hablaba a 1000 por hora. Tenía ese tipo de energía escurridiza que la gente a veces llama inteligente, pero ese tipo de inteligencia siempre me pone los pelos de punta. Nunca estaba ocioso. Saltaba para ayudar a Todd a masajearme los hombros o se sentaba a mi lado en el sofá, hablando sin parar. Me preguntaba de todo, qué comía, dónde compraba, qué perro del vecino me gustaba. Tía Tara, qué lindo es este lugar. Qué buena rutina tienes viviendo sola. ¿Qué sueles cocinar? Quizás prepare algo y te lo traiga la próxima vez. Este barrio parece tranquilo y seguro, ¿verdad? ¿No te pones nervioso estando solo por la noche? Sonreí, fui un anfitrión amable y respondí cada pregunta con facilidad, como si no hubiera descubierto ya su juego. ¿Pero dentro? Todas mis luces de advertencia estaban encendidas en rojo. Me sentí como un viejo zorro acurrucado en su sofá, mirando a dos pequeñas comadrejas escurridizas entrar por la puerta con sonrisas falsas y narices crispadas, husmeando alrededor, tratando de evaluar la carne en la guarida. Empecé a notar cosas. Cosas sutiles. Las miradas que intercambiaban cuando creían que no los veía. Esos pequeños destellos de silenciosa comprensión. Como dos colegiales tramando un plan, empeñados en que esta vez funcione. Se excusaban, salían al balcón a fumar o se alejaban uno tras otro para ir al baño. Pero sus voces, su ritmo, la forma en que evitaban mi mirada antes de salir de la habitación era obvio. Se escabullían para hablar. Conspiraban. Habían intentado el acto en solitario. Ahora iban a por el de amigos. ¿Qué? ¿Acaso creían que era fácil engañar a la anciana solo porque le sonreía y les preparaba la cena? Veamos qué tenéis, muchachos. Una tarde, hicieron una función completa en mi sala. Una obra de 2 actores. Kevin se iluminó como un niño en Navidad. Todd y yo hemos estado trabajando en este proyecto de agricultura vertical, dijo, con los ojos brillantes de entusiasmo. Es muy económico, de alto rendimiento, totalmente sostenible, además, es local y cuenta con el apoyo de la comunidad. Ya lo tenemos todo planeado. Solo falta ponerlo en marcha. Todd interpretó al socio tranquilo y reflexivo. La verdadera lástima, añadió con voz cargada de pesar, es que nos faltan fondos para empezar. Si no, esto sería pan comido. Kevin volvió a intervenir, con la misma soltura de siempre. ¿Verdad? Sería una gran pérdida perder la oportunidad. Tía Tara, ¿qué te parece? Y allí estaba, la pelota, lanzada con precisión a mi campo. Los ojos de Kevin brillaban, hambrientos, como si esperara a que salieran los números del premio gordo. Tomé un sorbo largo y lento de té. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente. Dejé la taza con un suave golpe sobre la mesa. Bueno, dije con voz tranquila y rostro indescifrable, suena prometedor. Ambos se inclinaron. Pero ya sabes lo que dicen, añadí, con tono monótono, cuanto más atractiva sea la propuesta, más cuidado hay que tener. Nada es gratis. Toda inversión conlleva riesgos. Y buscar dinero fácil suele acabar con las manos vacías. En cuanto terminé, la luz en los ojos de Kevin parpadeó. La boca de Todd se torció, apenas, pero la vi. Esa pequeña grieta en la máscara. ¿Creías que podrías sacármelo con tus encantos? Inténtalo de nuevo. ¿Ese dinero? No es tuyo. Jamás. Esa ruta,
intentaron tomarla de frente. La bloqueé. Con fuerza. Cuando la ofensiva de Encanto no funcionó, Todd cambió de actitud. Dejó de atacarme directamente y empezó a abrirse camino a través de Silvia. La estrategia de la ebullición lenta. Las dudas susurradas. Los remordimientos, suaves y constantes como un grifo que gotea. Cariño, tengo muchísima presión. No puedo seguir con este trabajo para siempre. No tiene futuro. Necesito construir algo propio. Es que, no tengo dinero para empezar. ¿Conoces a mi amigo Daniel? Su suegro invirtió en su food truck. Ahora, está triunfando. No pido mucho, solo un poco de fe. Tu mamá tiene dinero. Podría ayudar. ¿Por qué no? Soy tu esposo. ¿Acaso eso no me convierte también en familia? Ese tipo de conversación, impartida con suavidad y ojos cansados, se filtró en Silvia como agua tibia en una rana. Sin ruido. Sin fuerza. Simplemente, persistente. Y Silvia, mi dulce y leal niña, tiene el corazón más tierno que conozco. Creía en él. Todavía lo cree. Lo veía como un hombre trabajador y ambicioso, un hombre que intentaba construir algo mejor. Poco a poco, Todd la fue atrayendo más profundamente a su red. Empezó a visitarme con más frecuencia. Siempre servicial, siempre amable, pero algo en sus ojos había cambiado. Había un peso tras sus miradas, algo que no podía expresar en voz alta. Hasta el día que finalmente lo hizo. Acababa de terminar de cortar las verduras, todavía con el delantal puesto, sentada en un taburete de cocina y con las manos retorciendo nerviosamente el dobladillo de la tela. Mamá. Sí, cariño. Respondí con dulzura, aunque mi instinto ya sabía a dónde iba a parar. Es que Todd ha estado muy estresado últimamente. El proyecto de su hermano, la verdad es que suena bastante prometedor. Ella me miró y apartó la mirada casi al instante, como si no pudiera soportar encontrarse con la mía. Estaba pensando. ¿Sabes esos 20.000? ¿Podrías prestarme un poco? ¿Solo para ayudarles a empezar? Todd dijo que es solo temporal. En cuanto tengan ganancias, te lo devolverá, incluso prometió intereses. Ahí estaba. Sabía que llegaría tarde o temprano. Pero mi corazón no dolía por el dinero. Lo dolía por ella. Mi hija, mi sangre, se estaba convirtiendo en un puente. No en una socia de ensueño, ni en una aliada comercial. Un peón. Una pieza en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. La miré y sentí un punzante dolor dentro de mí. No era ira, sino dolor. No podía hacerlo estallar. No, ahora. No podía arrancarle la venda de los ojos y destruir de golpe la fe en su marido. Eso solo la destrozaría, quizá incluso su matrimonio. Así que me tragué el calor en el pecho y mantuve mi voz tranquila, cálida y mesurada. Silvia, dije en voz baja, mirándola fijamente, no es que no quiera ayudar. Pero tienes que entender que ese dinero es mi salvación. Es todo lo que tengo. Hice una pausa, dejé que el silencio pesara el momento y luego continué, firme, pero no fría. Los negocios nunca son seguros. ¿Y si, este proyecto fracasa? Si ese dinero desaparece, ¿qué me pasa? ¿Quién va a pagar mis cuentas? ¿Mi futuro? ¿Tú y Todd? ¿De verdad pueden permitírselo? Ella se quedó quieta. Mis palabras aterrizaron. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Sabía la respuesta. Claro que sí. Apenas podían pagar la hipoteca, y mucho menos los gastos de otra persona. Mamá, murmuró, con la voz entrecortada. Sé que no ha sido fácil para ti. Solo, quiero ayudar a Todd, eso es todo. Levanté una mano y la interrumpí suavemente, dejando que un poco más de gravedad se filtrara en mi tono. Silvia, es bueno que un hombre quiera construir algo. Pero tiene que surgir de su fuerza. Del trabajo. Del esfuerzo.
Cuando construyes sobre el sacrificio de otro, sobre todo presionando a tu propia madre, puede que consigas el dinero, pero no llegarás lejos. Porque ese dinero pesa. Y no lo sostendrá. Ese golpe. Ella me miró atónita, como si le hubiera dado una bofetada con una verdad que no quería pero que no podía ignorar. Mamá. ¿Cómo puedes decir eso de Todd? Él no es así. Sostuve su mirada y suspiré, pesado y lento. ¿Estás segura? Pregunté en voz baja. Piensa en cómo ha estado actuando últimamente. La forma en que pregunta. El momento oportuno. La presión. ¿De verdad no has notado nada raro? Ella no respondió. No podía. Mi hija. Mi bebé. El centro de mi mundo y ahora, lo que me destroza. Creía que protegía el amor. Pero no veía cómo Todd la había usado, como mensajera, como ariete, como la llave definitiva para desatarme. Cuando por fin se levantó, con los ojos rojos y brillantes, el aire entre nosotras estaba cargado de calor y dolor. Se fue sin mirar atrás, caminando más rápido de lo habitual. Estaba enfadada. Y peor aún, estaba herida. No lo seguí. Porque lo sabía, el muro que se alzaba entre nosotros, ladrillo a ladrillo, no era suyo. Era de Todd. Y ahora que su camino a través de Silvia había fracasado, y mis 2000 parecían más reales que nunca, volvió a callarse. Las visitas disminuyeron. Las sonrisas se desvanecieron. Pero no sentí alivio. Porque lo conocía. Hombres como Todd no se rinden. Se reagrupan. Estaba esperando. Planeando. Vigilando una grieta en la armadura. Así que tomé una decisión. Si él estaba esperando para hacer su siguiente movimiento, entonces tal vez era hora de que yo hiciera el mío primero. Esa tarde puse el cebo. Había impreso un folleto de inversión falso de la biblioteca, un pequeño y elegante texto de ficción titulado Programa de Asociación para Huertos Orgánicos Comunitarios. Justo arriba, con un bolígrafo rojo en negrita, había marcado con un círculo la línea clave, inversión inicial, $5.000. Rentabilidad proyectada, del 12 al 14%. Lo coloqué debajo de la lámpara en el centro de la mesa del comedor, justo donde la luz del sol daba justo en la madera. Luego fui a la cocina y empecé a preparar un frutero, justo cuando Todd entraba por la puerta principal. Había dejado mi viejo teléfono cerca, ya marcado en una conversación en altavoz. Bueno, te digo, quizá pueda reunir 5.000, pero es exagerado. Necesito guardar el resto para gastos médicos algún día. ¿Tú dijiste que era de bajo riesgo y con rentabilidad estable? Aunque no lo sé. Eso es una cuarta parte de todo lo que tengo, me pone nervioso. Con el rabillo del ojo, vi a Todd detenerse en la entrada, aún a medio quitarse los zapatos. Su mirada se dirigió directamente a la mesa. Fija en el papel. Se quedó paralizado medio segundo, y luego siguió caminando como si nada. Colgué, me giré con un grito ahogado y fingí sorpresa. Madre mía, Todd. Me asustaste. ¿Cuándo llegaste? Se encogió de hombros con esa sonrisita practicada. Acabo de entrar. Tara, no pude evitar oírte. ¿Te oí decir que estás pensando en invertir? Colgué el teléfono con naturalidad. Sí, me lo recomendó un amigo. ¿Algún proyecto comunitario? Suena interesante. O sea, solo tengo 20.000 ahorrados, así que 5 es lo máximo que puedo arriesgar. Solo estoy probando, la verdad. Volvió a mirar el papel, intentando mantener un tono ligero. ¿De verdad lo estás considerando? ¿Es legítimo? Fingí dudar. No me he decidido. La verdad es que la cantidad es tan pequeña que no se apresuran a dejarme entrar. Pensé en pedir una segunda opinión a alguien más joven, con más experiencia financiera. Los labios de Todd se crisparon. Pero sus ojos lo delataron. Se iluminaron. Sabes, dijo, acercando un taburete, es genial que siquiera estés pensando en invertir.
Pero si de verdad quieres hacer algo inteligente con tu dinero, ¿por qué no consideras nuestro proyecto agrícola? Al menos lo gestiona la familia. Sabes que nunca te defraudaremos. Cogí mi té, sonriendo mientras soplaba sobre la superficie. Ay, cariño, dije en voz baja, cuando se trata de la familia, el puñal se clava un poco más. Por eso duele. Parpadeó, solo por un momento, y la sonrisa vaciló. Tara, eres muy graciosa, dijo, forzando una risita. Di un sorbo al té. Hoy, en día. Hasta los hermanos de sangre llevan las cuentas al día. Así que un yerno, bueno, creo que me entiendes. No respondió. Se quedó mirando el frutero, con la mente a 1000 por hora. Y efectivamente, al día siguiente apareció Kevin. Su sonrisa era más brillante de lo habitual, demasiado brillante, y ni siquiera esperó a que se quitara el abrigo antes de lanzarse. Tía Tara. Todd me dijo que también estás considerando invertir en una granja comunitaria. Increíble. Estamos en la misma situación. Arqueé una ceja, con los labios curvados, pero fingí calidez. Están empezando a terminarse las frases. Sonrió y le dio una palmada en la espalda a Todd. Eso se llama gran hermandad. Y oye, la familia debería cuidarse mutuamente, ¿no? Estábamos pensando, quizás podrías considerar invertir esa cantidad en nuestro proyecto. El mínimo son 10.000. Di un suspiro largo y ensayado. Chicos, sabéis que solo tengo 20 en total. Exacto, exclamó Kevin radiante. Empieza con 10. Inténtalo. Cuando te den resultados, siempre puedes añadir más después. Les di una sonrisa educada, nada más. Ningún acuerdo. Ningún compromiso. Solo, silencio. Pero en mi corazón, yo lo sabía, habían mordido. La energía de Todd y Kevin se disparó después de eso. Más visitas, más encanto, más esfuerzo. Casi podía ver los dólares dando vueltas en sus cabezas. Pero eso no fue lo que más me preocupó. Era Silvia. También empezó a pasarse con más frecuencia. Dijo que solo quería ver cómo estaba, pero algo en ella le resultaba extraño. Ya no estaba tan relajada como antes. Sus sonrisas eran más finas, sus movimientos demasiado cautelosos. Como alguien que intenta actuar con normalidad mientras esconde una astilla. Entraba y miraba a su alrededor como si la habitación escondiera secretos. Su mirada no se detenía. Su boca se crispaba como si tuviera algo que decir, pero se lo tragaba todo. No le eché la bronca. Todavía no. Simplemente le serví una taza de su té de jazmín favorito, endulzado con un toque de miel, y sonreí como si no me hubiera dado cuenta. Pero por dentro. Estaba observando. Esperando. Escuchando. Ese día, ella estaba sentada en la barra de la cocina, removiendo el té en silencio con el cordel de la bolsita, con la mirada baja y los labios sellados. Yo estaba sentado frente a ella, hojeando un montón de folletos del supermercado como si fuera una tarde cualquiera. Pero el aire entre nosotros era denso. Como si algo estuviera agazapado en la encimera, esperando. No la apresuré. Simplemente dejé que el silencio se prolongara, que se quedara allí hasta que fuera ella quien tuviera que romperlo. Pasaron unos minutos, pero finalmente levantó la cabeza y habló, cuidadosa y tentativamente. Mamá, ¿estás pensando en invertir en ese proyecto del que te habló tu amiga? Ni siquiera levanté la vista. No dije que lo fuera. Solo estaba leyendo el material, viendo de qué se trata. Supuestamente rendimientos estables, pero aún no lo he decidido. Sigo pensando. Ella asintió, tomó un pequeño sorbo de té y, después de un momento, preguntó, ¿planeas usar los 20.000 para ello? Ahora la miré. Exacto. Mi mirada la pilló desprevenida. Se estremeció, como un niño al que pillan robando galletas. Apartó la mirada y bajó aún más la voz. No quise decir nada malo. Todd lo mencionó, dijo que quizá te interesaba invertir y nosotros, nos preocupamos. No queremos que te estafen.
Ese tono. Lo conocía. No era suyo. Era el guión de Todd, palabra por palabra. Suspiré, suave, lento, y dejé que mi voz sonara suave, pero no sin peso. Silvia, te agradezco que te preocupes por mí. De verdad que sí. Pero lo que no entiendo es por qué tu esposo está tan ansioso por saber cuánto dinero tengo. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No hubo respuesta. Me incliné un poco. La última vez que vino, le comenté por casualidad que estaba mirando material de inversión. Al día siguiente, su hermano me llamó con un discurso de ventas, pidiéndome que financiara su proyecto. ¿No te parece un momento demasiado oportuno? Todavía nada. Pero su silencio decía más de lo que ella creía. Lo vi en su rostro, la vacilación, la tensión, el tira y afloja que se desarrollaba detrás de sus ojos. Así que me ablandé de nuevo. No podía presionar demasiado, todavía no. Ya se estaba deshilachando por los bordes. Eres mi hija, dije en voz baja. Te crié sola. Conozco tu corazón mejor que nadie. No intentas hacerme daño. Solo, te están jalando. Ha dicho suficientes cosas, con demasiada frecuencia, que ahora no estás segura. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se mordió el labio. Mamá, está muy presionado. Sé que no confías en él, pero no es mala persona. No discutí. Simplemente dejé mi taza de té con cuidado. Nunca dije que fuera mala persona, dije con calma. Pero me pregunto si me ve como parte de su familia. Ella se quedó congelada. Seguí adelante. Voz suave, manos firmes, ni un ápice de ira, pero cada palabra daba justo donde debía aterrizar. Si me viera como una madre, no estaría mirando mi jubilación como si fuera un billete de lotería. Y si de verdad te quisiera, no te estaría usando para llegar a mí. La sala se quedó en silencio. Esa última línea golpeó como un martillo en un guante de terciopelo. Silvia bajó la cabeza. No más protestas. No más defensas. Ella lo entendió. Solo que no quería admitirlo todavía. Pero yo había plantado la semilla. ¿Y esa semilla? Crecería. Se fue un rato después, con los ojos enrojecidos, sin despedirse, simplemente salió por la puerta y no miró atrás. Me quedé allí, solo en la cocina, con su rostro aún parpadeando frente a mí como una vela a punto de apagarse. Me dolió. Claro que sí. Pero sabía que no debía dejar que ese dolor me nublara. No era momento de ablandarme. Mientras enjuagaba las tazas, las secaba y las volvía a colocar con cuidado en el armario, un pensamiento me invadió, agudo y repentino. Necesito pruebas. Pruebas reales y contundentes. Ni para ella. Ni siquiera para mí. Para lo que viene. Cuando llegas al punto de cerrar la puerta a quienes comparten tu mesa, el calor se desvanece. Pero el frío no significa descuido. Saqué mi viejo teléfono del cajón. La pantalla estaba rayada. Una esquina rota. Pero al abrir la app, notas de voz, seguía funcionando. Granulada, sí. Pero captaba una conversación tras una puerta cerrada. Y a veces, eso es todo lo que necesitas. Era hora de dejar de defender y comenzar a grabar. Durante los siguientes días, viví como si nada hubiera pasado. Cociné, limpié, di mis paseos y alimenté a los pájaros como siempre. Pero yo estaba mirando. Y efectivamente, Todd y Kevin empezaron a aparecer con más frecuencia, pero esta vez, su ritmo había cambiado. Dejaron de presionar. Dejaron de lanzar. En cambio, jugaron a largo plazo. Kevin apareció una tarde con una bolsa de papel marrón llena de galletas. Hechas a mano, dijo, de la panadería boutique de un amigo. Si nuestra granja despega, quizá podamos invitarte como socio, me guiñó un ojo. Sonreí. Chicos, no tienen por qué seguir pensando en mí. No tengo exactamente los medios para financiar a nadie. Kevin le devolvió la sonrisa. Aún así, tía Tara, mereces sentirte incluida.
Tienes buen gusto. Y toda empresa necesita a alguien con un poco de clase. Incluido. Clase. No, cariño, ¿quieres decir responsable? ¿Quieres decir en el anzuelo? Pasé por alto el comentario. Luego, cuando los dos fueron a la cocina a ayudarme a mover unas cajas, deslicé mi viejo teléfono debajo de la base de la maceta, cerca de la mesa del comedor, ángulo perfecto, buen alcance. No se dieron cuenta. Y cuando volvieron a sentarse, se acomodaron rápidamente. Fue entonces cuando cayeron las máscaras. ¿2000? ¿Te lo crees? Se burló Kevin en voz baja. Es muy lista. No puede ser que haya dicho la verdad. Sigue con el plan, murmuró Todd. Haz que Silvia vuelva, pero fingiendo más desesperación, vendiéndole el estrés de verdad. Cederá. En cuanto tenga el dinero lo pondré a mi nombre. Tenemos que movernos antes de que se retracte. La anciana entra en pánico con facilidad. Cualquier vacilación la deja fuera. Luego vino la frase que me heló la sangre. ¿En serio? Si un día no despertara, ¿no sería más fácil? De todas formas, el dinero le corresponde a Silvia. Risas. Tranquilo, nervioso. ¿Te has dado cuenta? Cuanto mayores son, más miedo tienen, a la confrontación, a la soledad. Eso los hace fáciles. Cada palabra quedó grabada. Ese teléfono destrozado, Dios lo bendiga, lo grabó todo. A la mañana siguiente, recorté lo peor del audio y se lo envié a una vieja amiga, ahora jubilada, pero solía trabajar como asistente legal en la oficina del condado. Me respondió unos minutos después con una sola frase. Ten cuidado. Los hombres desesperados cometen imprudencias. Esa noche, saqué mis viejos extractos bancarios, mi testamento y un puñado de documentos notariados, los metí en una carpeta y la guardé bajo llave en el cofre de madera debajo de mi cama. Trasladé la llave a un nuevo escondite. Uno mejor. No me preocupaba que intentaran robarme nada. No eran tan atrevidos. Me preocupaba que me engañaran. Una firma. Un formulario que no leí del todo. Una autorización temporal que de repente se convirtió en algo permanente. Porque hoy en día, la gente no entra a robar en tu casa. Entran por la puerta principal, sonríen y te convencen de que se la entregues. ¿Ese viejo cofre de madera? Lo es todo. El último muro entre la ruina y yo. Esa noche me quedé en la puerta del dormitorio, mirándola fijamente. Pensando, esto es todo. Esta caja contiene la suma del trabajo de mi vida. Y ahora es un cebo. El día que regresaron, el cielo estaba denso, nubes grises apretadas, ramas de árboles afuera raspando las ventanas como dedos nerviosos. El viento tenía esa sensación de inestabilidad, como si algo estuviera a punto de romperse. Me senté a la mesa, hojeando el mismo folleto de siempre del huerto orgánico comunitario. Era la hora del espectáculo. Dijeron que vendrían a dejar muestras de nuevos productos de su granja y tal vez conversar un poco más sobre las opciones de inversión. Dejé el folleto abierto, subrayado en rojo. Si se requiere la opinión de la familia, consulte antes de invertir. Mi grabadora ya estaba en su lugar, enterrada en una lata de té vacía en el estante más bajo de la estantería. Sonó el timbre. Ni siquiera levanté la vista. Todd entró primero, fingiendo un sol radiante. Tara, hoy tienes la presión baja. Espero que no te duela la cabeza. Estoy bien, dije con tono monótono. Solo estoy revisando algunos materiales del proyecto. Kevin lo siguió, tan alegre como siempre, con una bolsa de papel en la mano. Hoy he hecho galletas caseras de cebolla y tocino. Mi propia receta. Dime qué te parece. Tomé la bolsa sin mirarla. Gracias. Se sentaron. Intercambiaron una mirada. La capté, y fingí no haberla visto. Suspiré como quien se ablanda a regañadientes. He estado pensando, dije. Tu proyecto, quizá no sea tan arriesgado como pensaba.
Los ojos de Todd se alzaron. Los de Kevin brillaron como la mañana de Navidad. Pero, continué con calma, no puedo comprometerme a mucho. Solo podría aportar 10.000. No más. El aire se tensó. Solo por un segundo. Kevin se recuperó primero. Su sonrisa era un poco demasiado entusiasta. 10 está genial. No tienes que hacer más de inmediato. Una vez que empiece a dar frutos, siempre puedes seguir creciendo a partir de ahí. Todd asintió rápidamente. Exactamente. Tara, no se trata de dinero, se trata de incorporarte como socia. De primera categoría, parte de la familia. Di un sorbo a mi café. Ya conocen mi situación. Esos 10.000 son mi cuerda. Si algo sale mal, no tengo otra oportunidad. Los dedos de Kevin tamborileaban sobre la mesa, delatando la adrenalina bajo su sonrisa. Confía en nosotros. No te defraudaremos. No, pensé. Simplemente firmarás con mi nombre algo que no leí y transferirás lo que quede a tu startup. No nací ayer. Asentí lentamente y empecé a recoger el folleto. Estoy pensando, ¿por qué no vuelves la semana que viene? Le pediré a mi amiga que revise el contrato. Es abogada jubilada. Se le da bien redactarlo. Kevin parpadeó. Todd se quedó paralizado, solo un pelo. Pero lo capté. ¿Qué? Dijo Kevin. ¿Quieres que revise el contrato? Sonreí, dulce como el azúcar. Claro. Jamás firmaría algo a ciegas. Me quitaría el sueño. En ese momento, la televisión de fondo emitió un mensaje en el momento justo. Antes de invertir, verifique siempre la identidad de todas las partes involucradas. Presioné el control remoto y apagué la pantalla. Los miré directamente. Exactamente, dije. Ellos no hablaron. ¿La expedición de pesca de ese día? Les había salido mal. Solo mencioné a un abogado, y de repente su confianza se quebró como una taza de té. Y ahora lo había visto todo, el miedo en sus ojos, el destello de pánico cuando las cosas no salían según lo planeado, la desesperación justo debajo de la superficie. Ya estaban al descubierto, nadando cerca del bote. Lo único que me quedaba por hacer era decidir cuándo atraparlos. Ese sábado, el cielo volvió a estar pesado, gris como ceniza húmeda. La sala estaba en penumbra, las sombras se acumulaban en los rincones. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas, haciendo que las cortinas se inflaran y se balancearan como pulmones llenos de inquietud. No encendí las luces. Solo preparé una tetera de té negro. La dejé reposar mientras la casa permanecía en silencio. Justo después de sacar la bolsita de té, la puerta se abrió con un crujido. Silvia entró sola. No Todd. Llevaba una bolsa del supermercado con un cartón de leche asomando por la parte superior. Solo por aquí, dijo. Casual. Casi demasiado casual. Sus palabras eran ligeras, pero sus pasos eran lentos, cargados con algo que no estaba lista para nombrar. Asentí, no dije nada y seguí hojeando la guía de televisión. Pero mis ojos la seguían de reojo. Tenía ojeras. Tenía las comisuras de los labios tensas. Como si no hubiera dormido o hubiera llorado más de una vez esta semana. Se sentó en el borde del sofá, con las manos juntas con demasiada pulcritud, como si quisiera mantenerse junta. Mamá, dijo finalmente, con la voz casi en un susurro, me he estado sintiendo rara. Como si algo no estuviera bien. ¿Me estás ocultando algo? Hice una pausa. Dejé la pregunta en el aire. Entonces levanté la vista y la miré a los ojos. ¿Quieres la verdad?, pregunté en voz baja. Ella asintió, apenas. Como si temiera que la verdad la destrozara. No dije nada. Simplemente me quedé de pie, fui al cajón lateral y saqué mi viejo teléfono. Tenía la pantalla rayada. La batería apenas aguantaba. Pero hoy, fue suficiente. Lo desbloqueé, abrí la aplicación Notas de voz y presioné reproducir.
Lo coloqué suavemente sobre la mesa de café entre nosotros. El audio empezó a reproducirse. La voz de Todd llegó primero, clara y baja. Kevin le siguió, igual de familiar. Hazlo tal como te dije. Haz que Silvia te lo vuelva a preguntar. Que suene real, como si te estuvieras desmoronando. Tenemos que darle antes de que se encierre. Si la vieja bruja se pone sentimental, se echará atrás. Una pausa. Luego, la voz de Kevin de nuevo, más oscura esta vez, casi riendo. ¿En serio? Si se muere mientras duerme, mejor. Silvia lo hereda todo. Luego el último clavo. Vamos. ¿Los mayores? Le tienen miedo a todo, a los conflictos, a la soledad, a ofender a alguien. Eso los convierte en blancos fáciles. Luego, silencio. Entonces Kevin se ríe. Silvia se puso de pie de un salto. Fue como si la hubieran golpeado, violentamente, invisiblemente. Todo su cuerpo se tensó, su piel palideció, sus labios temblaron. Él dijo, si simplemente murieras, las cosas serían más fáciles, susurró, con la voz quebrada como el cristal. No respondí. Solo le sostuve la mirada. Abrió la boca como si quisiera hablar, pero la volvió a cerrar. Le temblaron las manos. Su rostro lo recorrió todo, conmoción, confusión, incredulidad. Luego, una profunda y abrupta caída en el desamor. ¿Él estaba actuando? ¿Todo este tiempo? Ya no me hablaba a mí. Se lo decía a sí misma, intentando hacerlo real. Incluso a mí, ¿me utilizó? Seguí sin asentir. No negué con la cabeza. Solo exhalé un suspiro largo y silencioso. Ella se desplomó sobre el sofá como si fuera un globo que alguien hubiera dejado escapar. Pensé que solo estaba en pánico. Que solo quería construir algo para nosotros. Pensé. Se atragantó con su propia respiración. Pero él bromeó sobre tu muerte. Ella empezó a llorar. No eran sollozos fuertes. Este no era el tipo de dolor que gritaba. Era el silencioso. El que hacía que la gente se alejara. Se apartó de mí, se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaban bajo el peso. Saqué un pañuelo de la caja y se lo di. Sin palabras. Solo el papel. Eres mi hija, dije en voz baja. Confiaste en el hombre equivocado. Nunca te culparé por eso. Pero ahora, necesitas ser lúcida. No dejes que te use como escudo. Ella asintió lentamente, todavía encorvada hacia adelante, con la respiración entrecortada. Pero las lágrimas empezaron a disminuir. Su columna empezó a enderezarse. Entonces me miró, con la voz todavía áspera pero lo suficientemente firme como para preguntar. Mamá, ¿qué hacemos ahora? La miré. Y en ese momento, lo supe, ella había oído la verdad. No porque se la dijera. No porque se la advirtiera. Sino porque ella misma la había oído, su voz, su plan, su crueldad. ¿Y ahora? Ahora por fin, estaba despierta. El día que regresaron, el clima los traicionó, brillante y sin nubes, como si el cielo mismo no hubiera recibido la noticia. Kevin, aún aferrado a su rutina, entró con una caja de sus supuestos productos horneados artesanales. Todd lo seguía, vestido con el mismo cardigan de lana gris que siempre usaba cuando quería lucir, casual pero respetable. Su sonrisa era fija, sus ojos se dirigían al armario del pasillo, justo donde solía guardar mis medicinas y mis libretas bancarias. No los saludé con cariño. Solo les hice señas para que se sentaran. Sobre la mesa, esperando en perfecto silencio, había una sola taza de café negro, y un documento recién impreso. La transcripción impresa de la conversación grabada. El papel yacía cuidadosamente sobre el mantel de encaje, sus bordes afilados bajo la suave luz de la tarde. Kevin apenas se levantó del asiento cuando empezó con su discurso de venta. Tía Tara, esta vez sí que perfeccionamos la propuesta. Mencionaste a tu amiga, la que revisaba los contratos,
de hecho, le preparamos un borrador. Levanté una mano. Hoy no vamos a hablar del proyecto. Mi voz era lenta, pero firme. Hoy vamos a hablar de tu plan. Todd apretó la mandíbula. Su mirada se dirigió a la mesa. La sonrisa de Kevin se congeló a media frase. ¿Plan?, preguntó, intentando parecer casual, pero sin éxito. No sé a qué te refieres. Deslicé el documento sobre la mesa. La última vez que estuviste aquí, dije, tenía un teléfono viejo escondido debajo de la maceta. Recogió información interesante. Los ojos de Todd se clavaron en la página. La sangre desapareció de su rostro como si alguien hubiera accionado un interruptor. Kevin se inclinó, fingiendo confusión. ¿Qué es esto? No. No lo miré. Leí con voz firme como una piedra. En cuanto llegue el dinero lo transferiré a mi nombre. Si un día no se despierta, es más fácil, Silvia lo hereda todo. Las personas mayores tienen miedo a los problemas. A la soledad. A la confrontación, eso las hace fáciles de engañar. Silencio. Grueso. Gélido. Implacable. El rostro de Kevin se contrajo. Abrió la boca, desesperado. Era una broma, Tara. Vamos. Un malentendido. Lo miré fijamente. Fijo. Resuelto. Apostabas a que soy viejo. A que soy tonto. A que moriré pronto y te ahorraré el papeleo. ¿No es cierto? Todd no dijo nada. Su rostro se había vuelto gris pálido. Cada mentira, cada jugada, todo se había desvelado, hilo a hilo, aquí mismo, bajo mi techo. Me volví hacia él con voz tranquila, como si hablara de las tendencias del mercado. ¿Tienes idea de lo que pasé para criar a Silvia yo sola? ¿Entiendes siquiera lo que significa la palabra sacrificio? ¿Quieres emprender un negocio? Bien. ¿Pero creías que mi muerte lo facilitaría todo? Los ahorros de mi vida nunca fueron tuyos para que los usaras. Y si me veías como un obstáculo en lugar de un ser humano, déjame ser claro, este obstáculo no va a desaparecer. Aún me quedan años por delante. Los labios de Todd se entreabrieron. Tara, te lo estás tomando todo mal. No, dije, interrumpiéndolo. Ya notifiqué al banco. Todas las transferencias grandes están congeladas a menos que se aprueben personalmente. Actualicé el fideicomiso, mi abogado estuvo aquí el miércoles. Ni un centavo va a nadie que no sea de la misma sangre. Entonces me volví hacia Kevin. Si te vuelvo a ver cerca de esta casa, llamaré a la policía. Kevin se puso de pie de un salto, con el rostro en llamas y la voz quebrada. Estás paranoico. Todo esto está en tu cabeza. No parpadeé. La grabación que escuchaste no es la única. Tengo la versión completa. Incluyendo la parte donde tú y Todd hablaron sobre cómo agotarme. Él se quedó en silencio. Se quedó mirando durante 2 segundos. Luego se dio la vuelta y cerró la puerta de golpe al salir. Todd se quedó allí quieto. Inexpresivo. Como si la verdad lo hubiera dejado sin aliento, pero el orgullo no le permitía demostrarlo. Lo miré fijamente, atravesándolo. Y cuando hablé, mi voz se volvió grave y definitiva. Nunca fuiste mi hijo. Fuiste el esposo de mi hija, y por eso te di el respeto que merecía ese título. Pero a partir de hoy, ese título no te aporta nada de mí. Bajó la cabeza, con los hombros hundidos. Luego murmuró, ronco y amargo. Silvia se va a arrepentir de esto. Lo miré sin pestañear. No. Lo que lamenta, dije en voz baja, es no haberte visto antes. No dijo ni una palabra más. Simplemente se dio la vuelta y salió, con los ojos encendidos, los puños apretados, sin ninguna pretensión. Lo vi irse. No con odio. Ni siquiera con ira. Solo una fría y clara sensación de cierre. Y el tranquilo conocimiento de que, por primera vez en este largo juego,
La situación había cambiado. 3 días después de que Todd se marchara, Silvia regresó, sin nada más que una maleta y silencio. Sin lágrimas. Sin declaraciones dramáticas. Llevó su equipaje hasta la entrada, lo dejó en el suelo y entró directamente a la cocina como si nunca se hubiera ido. Sacó un manojo de espinacas y empezó a separar las hojas, moviendo las manos con un silencioso propósito. No le pregunté qué había decidido. Sabía que me lo diría cuando estuviera lista. Esa noche, durante la cena, finalmente habló. Mamá, dijo con voz firme, vendí la casa. Me mudé. Tengo un alquiler temporal reservado, pero antes de irme, quiero quedarme contigo un tiempo. ¿Te parece bien? Asentí. Si ya has tomado tu decisión, me basta. Dudó un momento y luego añadió, terminé. Intentó convencerme de que me quedara, pero ni siquiera pude mirarlo a los ojos. La miré. Mi voz era suave, pero no vaciló. No te aferrabas a él, Silvia. Te aferrabas a quien creías que era. Apretó los labios y asintió levemente. Pensé que si lo apoyaba, si lo acompañaba, aunque no tuviera mucho que dar, significaría algo. Pero ni siquiera sabía que su peor parte se escondía bajo la superficie. Me incliné sobre la mesa, tomé su mano y le di un suave apretón. Lo que nos quiebra, dije en voz baja, no es la pobreza, ni la mala suerte, ni siquiera el fracaso. Es confiar en alguien y ver que lo trata como una debilidad. Silvia no dijo nada. Solo asintió de nuevo. Pero en sus ojos lo vi, esa claridad tranquila y dolorosa de alguien que finalmente está despierto. Después de cenar, le entregué una pequeña carpeta de documentos. Algo que había guardado durante años. Tu padre dejó esto antes de morir, dije. No es dinero, solo notas. Ideas. Planes. Cometió errores. A veces soñaba demasiado. Pero nunca me mintió. Ni una sola vez. Tomó la carpeta con un pequeño temblor en la mano, sus dedos se curvaron alrededor del papel como si fuera algo frágil y sagrado. Amaste, le dije. Ese no es tu delito. El único culpable es el hombre que tomó ese amor y lo usó. Esa noche nos sentamos en el balcón. No hablamos mucho. Solo escuchamos el viento acariciar los árboles del patio de abajo. Las hojas susurraban como susurros, como historias demasiado viejas para contarlas en voz alta. Ella no lloró. Pero yo sabía, sin lugar a dudas, que esta vez ella había terminado. Unas semanas después, me inscribí en una clase de cerámica en el centro comunitario. También recogí un formulario de voluntariado, algo sobre ayudar con el jardín detrás del edificio. Ya no eres exactamente joven, se rió entre dientes el administrador. Le devolví la sonrisa. Pasé mi juventud ahorrando. Ahora por fin puedo jugar en la tierra. Afuera, el sol calentaba, justo como me gustaba. Caminé a casa con una bolsa de lona al hombro, pasando junto a un grupo de niños que jugaban a la pelota en la acera. Me detuve un momento, solo para observar. No pude evitar sonreír. Cuando abrí la puerta, Silvia estaba en la sala organizando perchas. Levantó la vista, con el pelo recogido tras una oreja, y me dedicó una sonrisa cansada pero sincera. Mamá, ¿qué hiciste hoy? Levanté la bolsa. Hice una taza. O lo intenté. Se convirtió en cenicero por el camino. Ambos nos reímos. A veces crees que estás envejeciendo. Pero en realidad, finalmente estás empezando a ver a las personas como son. Envejecer no significa retirarse del campo de batalla de la vida. Significa cambiar de campo de batalla. Y luchar por uno mismo. No le di mi dinero de jubilación a nadie. Pero me di algo mejor, una sensación de paz. No me engañaron. No estaba roto. Y lo más importante, aún tenía las riendas de mi vida. ¿Eso de ahí? Esa fue la verdadera herencia.